Luego de este completísimo informe, le dijimos que íbamos a analizarlo con un invitado especial y está con nosotros, afortunadamente, Juan Gabriel Tocatlián, analista internacional, profesor de la Universidad de Itela. Gracias por estar nuevamente acá. Gracias por la invitación. Veíamos el informe, decíamos, muy completo y la pregunta naturalmente ¿es así? ¿Hay que pensar que lo que viene va a ser realmente directivas de halcones y un endurecimiento fuerte de lo que es la política exterior de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, desde el primer día de su asunción como presidente, Trump señaló una serie de direcciones de acción que asumían el uso de instrumentos cada vez más agresivos, ya sea en el campo económico, en el campo diplomático o en el campo militar, y por lo tanto se rodeó de un conjunto de funcionarios, algunos sugeridos por el Partido Republicano, otros a su buen entender, y en general en la primera fase inciden personas moderadas dentro del Partido Republicano. El caso de Rex Tillerson, el secretario de Estado, fue uno de ellos. Sí. Un hombre de los negocios, un hombre que no conocía mucho a Trump, pero que podía sintonizar para ser un buen negociador. Y por el otro lado, puso en la Secretaría de Defensa a un militar, al general Mattis. Sí. Entonces se suponía que este juego iba a ser un juego de balances, de equilibrios, etc. Lo que estamos viendo, me parece, es la opción de una estrategia ahora sí más agresiva en distintos campos. No nos olvidemos que está en anuncio la salida del consejero de Seguridad Nacional, McMaster, que sería el segundo en salir. Ya había salido Flint, y todo indica que la persona que Trump quisiera colocar sería también de una línea bastante dura. En todo caso, a lo que voy no es una redefinición sustantiva, es darle un contenido ahora más muscular, más duro a la política exterior. Claro, pero ¿y cómo lo pensamos en términos de las elecciones legislativas, por ejemplo? Porque en general ya sabemos que hay movimientos que se hacen para afuera y que en realidad lo que están buscando son efectos internos, ¿no? Claro que sí, pero lo que pasa es que me parece que eso está siguiendo una dinámica distinta, y en ese sentido no creo que las elecciones legislativas en Estados Unidos estén muy determinadas por el contexto internacional o por las políticas en materia de el área externa. Más bien tiene que ver con el crecimiento o no de la economía, con el empleo o el desempleo, con cuestiones sociales, políticas de diferente naturaleza, y creo que allí Trump tiene su problema. Pero en este caso también me parece que la cuestión legislativa es interesante para que nos da alguna pista a través del perfil de Pompeo, de Mike Pompeo, claro, por ejemplo, ¿no? Él fue legislador por Kansas, representaba la línea más dura del Tea Party dentro del Partido Republicano, pero si uno ve sus comportamientos, son drásticos en muchos temas. Por ejemplo, ha sido uno de los legisladores más grandes corporaciones que ha tenido en términos de sus votaciones. Ha sido uno de los legisladores más antiárabes y antipalestinos en sus votaciones. Tiene una situación visceral frente a Irán. Quiere un presupuesto militar cada vez más elevado. Es antiambientalista, es antiabortista, es pro abstinencia sexual. Es decir, es un personaje que representa una línea que quizá en algunos distritos se vean reflejados miembros del Tea Party que sintonicen con esta estrategia, y por lo tanto el nombramiento de Pompeo sea bienvenido, repito, pero en ciertos distritos. Ahora, ¿qué pasa? Y ya te pasan a preguntar mis compañeros, pero ¿qué pasa con esta costumbre de estar permanentemente cambiando el gabinete? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Como digamos, una demostración más de esta cosa, que tiene que ver con los humores del presidente de Estados Unidos? Porque no parece demasiado serio, ¿no?, que permanentemente se esté cambiando un dirigente por otro. Bueno, esto ha llegado a tal punto, tu argumento me parece que es coherente y consistente con lo que el mundo está viendo, y un estilo personalista, arbitrario, antojadizo, que uno de los temas más interesantes, una de las notas más interesantes que estuve viendo a raíz de este cambio, es la poca importancia que en el mundo ha tomado esta decisión de cambiar a Tillerson por Pompeo. Ocupó medio día de interés, 2 notas de los principales periódicos europeos o asiáticos, o mismo en América Latina. Es decir, ya hay una situación de expectativa de lo inesperado y de lo inédito que hace que
a su vez cada una de estas decisiones aparezca como abusiva, me parece que si ahora salimos del campo de la política internacional, está demostrando Trump con su estilo, también es algo que está horadando, erosionando la democracia estadounidense. Y no me parece que sea un tema menor hacia el futuro. Un mínimo datito, ese mismo día, al día siguiente, los diarios en papel tenían, no se le dio la importancia y la trascendencia a lo que fue la marcha de los chicos por las armas, por ejemplo. Totalmente. En todo caso, le compitió con eso y ahí también lo benefició. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Buen día. Siempre decimos que es complicado ofrecer un análisis articulado, digamos, de las políticas de Trump. Está siempre muy guiado por el espontaneísmo, por esa especie de repentinismo tuitero, ¿no? A Tillerson lo echó por Twitter, por pulsiones primarias, como decía Inde recién, por humores a veces indescifrables. Entonces yo lo que te quería pedir y preguntar, a ver si te animás a hacer algún tipo de caracterización de la política exterior de Estados Unidos en la era Trump. Por lo menos lo que se sabe hasta ahora, ¿es aislacionista, es wilsoniano, es intervencionista, es expansionista? ¿Qué es este hombre en ese sentido? Bueno, yo diría que hay que ver toda la política exterior de los Estados Unidos desde el 2001 en adelante con una clave. Y esta clave es una estrategia de primacía, esto es, cómo Estados Unidos evita que alguna potencia alcance su nivel de desafío a los Estados Unidos. En este caso China o una coalición de países. En el gobierno de Bush esta primacía fue una primacía agresiva, unilateralismo, bajo nivel de atención al multilateralismo, poco derecho internacional, más musculatura militar, pero en un contexto de fuerte unipolaridad porque Estados Unidos todavía era el músculo internacional más importante. Con Obama lo que tenemos es una primacía calibrada, un poco de multilateralismo, tratar de controlar algunos de los problemas, seguir teniendo presupuestos de defensa altos, pero con mucha más cautela, con mucha más expectativa de acomodar a Estados Unidos a este cambio internacional. Con lo que tenemos con Trump es una primacía pendenciera, es alguien que quiere recuperar a como dé lugar el poderío de los Estados Unidos. Y si eso lleva a cambiar la postura de Estados Unidos frente a la globalización, frente al proteccionismo, frente a la liberalización, si eso lleva a una confrontación con Irán, con Corea del Norte, bueno, ya lo veremos. La coherencia no es un atributo, decís. Exactamente, sí. Pero lo que te quiero decir es que el mapa es el mismo, pero con un Estados Unidos distinto correlativamente a lo que está pasando en el mundo. Juan Gabriel, hace pocas semanas, esto fue a principios de febrero, Rex Tillerson hizo una gira por América Latina, por 5 países, los países más cercanos, se podría decir, a la política de Estados Unidos. Eso pareció una especie de alineamiento, un intento de alineamiento de América Latina detrás de esta primacía de Estados Unidos. Inclusive uno de los ejes que repitió en cada uno de sus discursos Tillerson es el no descartar la vía armada por el tema de Venezuela, aparte del tema de Venezuela en particular. ¿Te parece que América Latina hoy debería esperar un cambio en el posicionamiento de Estados Unidos, ese rol que en ese momento no tan lejano del tiempo le daba a América Latina el gobierno de Trump? A ver, yo creo que los niveles de fractura y fragmentación en América Latina hoy existentes son los más elevados en los últimos 30 años. Y por lo tanto, hablar de una acción o concertada o mancomunada de América Latina frente a Estados Unidos lo dejaría, digamos, en un lugar un poquito marginal. Entonces, lo que estamos viendo son reacciones individuales de los países. El ejemplo más sintomático acaba de pasar. Argentina, México y Brasil son miembros del G20 y los 3 han sufrido o van a sufrir, o se presume que van a sufrir, con las medidas en términos de los aranceles sobre el aluminio y el acero. México se fue por su lado, Argentina se fue por su lado, Brasil hace cualquier cosa. Los niveles de concertación que tenemos en la región son bajísimos. En ese sentido, a mí lo que me parece es que la frustración de Tillerson, que vino a América Latina a decir unifiquémonos frente a Venezuela, es que se encontró con una América Latina que le dijo, sí, pero ¿a cambio de qué? No, pero hay que sacar a China y a Rusia que están volviendo acá a este hemisferio y es un problema. Bueno, sí, pero ¿a cambio de qué? Y entonces, lo que me parece que va a cambiar con Pompeo es decir, mire, le vamos a dar poco y le vamos a exigir mucho. Es decir, más frontal en el sistema de transacción que espera Estados Unidos. Nada más.
Sí, yo me permito disentir un poco con esto porque además cubrí la visita de Tillerson y me parece que Estados Unidos no estaba tan dispuesto a una mayor intervención porque de hecho Tillerson siguió titubeando todo el tiempo cuando se le preguntaba qué tipo de sanciones o qué tipo de ahogo financiero le iba a hacer Estados Unidos a Venezuela con el millonario negocio del petróleo que sigue manteniendo Estados Unidos en el país caribeño y no lo ha modificado. No había respuesta para eso, por lo cual una intervención armada podría ser algo que atente contra esos negocios que son casi 32 millones de dólares. Bueno, verdaderamente lo que quiero decir es que no se veía un cambio. La pregunta es la siguiente: si se me ocurre preguntarte qué puede haber en cambio en materia de seguridad, la doctrina de seguridad hacia toda la región que pueden imponer Pompeo por el Departamento de Estado y Gina Haspel por el lado de la CIA. Tenemos un Brasil que lleva a las Fuerzas Armadas a una intervención en Río de Janeiro, una Argentina que dice que no va a cambiar la ley de seguridad interior, pero siempre la seguridad es un tema de agenda en los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, yo no dije lo que tú dices que yo dije, pero no importa, más allá de que yo no me refería específicamente a que iba a haber una intervención armada o algo por el estilo. No, que la promuevan. No, yo digo que está en el espectro de instrumentos que Estados Unidos está tentando conocer en América Latina cuál es la reacción. Y no está encontrando eco, eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que eso sea una política, ni estoy diciendo que vaya a ocurrir. Estoy diciendo que simplemente hay señales de que quiere abrir el espectro de opciones que tiene. Sanciones petroleras. Bueno, encuentra que México, por ejemplo, le dijo que no. Argentina titubeó, pero no se sumó directamente a eso. Entonces, sacado ese tema, lo que creo es que la agenda de narcotráfico y terrorismo ya está instalada. Claro. No es una nueva agenda tampoco. No. Esto lo estamos viendo y lo interesante, creo yo, en este particular tema, es que muy poco pasa por el Departamento de Estado y mucho más pasa por el Comando Sur. Es decir, los lineamientos, las visitas, las acciones comunes, los espacios de cooperación y de colaboración, las expectativas de tener un visto bueno, no pasan tanto por Washington sino por Miami, donde está el Comando Sur. Entonces, creo que Pompeo no va a alterar eso, salvo que su actitud antiraní sí haga de algunos lugares, otra vez la triple frontera como un lugar donde está Hezbollah y que es un problema de dimensiones dramáticas para los países y que ahí hay todo tipo de tráficos, etcétera. Creo que puede aparecer en el discurso, pero no sé si eso va a mover el amperímetro de las políticas. Juan Gabriel, en un ratito vamos a estar hablando de Rusia profundamente por varias cuestiones, pero no quiero dejar de preguntarte, veíamos en el informe que detrás de Pompeo están los hermanos Koch, está la industria de los Koch, está toda esa ideología antiambientalista, pro negocios, pro petróleo y demás, y en el medio estamos en una semana en la que por otra parte Estados Unidos sancionó a Rusia por su intervención en lo que fueron las elecciones y por los ciberataques y lo que ya sabemos. ¿Cómo pensás que puede actuar Pompeo con Rusia puntualmente desde Estados Unidos? Bueno, la relación, creo que tocas un tema que podría parecer anecdótico, pero no lo es en un gobierno donde el perfil de las personas, más que el conjunto de ideas, parece ser un elemento significativo. Pompeo es un hombre de la familia Koch. Esto es, Pompeo, por ejemplo, en Kansas, era el presidente del Kansas Institute, además de ser legislador, que hacía toda una serie de eventos, encuentros, etcétera, contra los medioambientalistas, a favor de la industria del petróleo, etcétera, 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 y por lo tanto tiene un tinte muy vinculado a esta familia. Pero lo interesante es que la familia Koch, el padre de los Koch, fue el que llevó la industria del petróleo a Rusia entre el año 1929 y 1932.
Él era, el padre de los Koch, un ferviente anticomunista, pero veía grandes negocios en Rusia. Y por lo tanto siempre pensaba estratégicamente que para Estados Unidos Rusia era una contraparte importante. Yo creo que los Koch piensan igual que él, y por lo tanto veo que en esta lógica que tiene un segmento del Ejecutivo, y particularmente el presidente Trump, de que con Rusia Estados Unidos tiene que ser más cauteloso y buscar algún modus vivendi, creo que Pompeo va a estar más cerca de eso, pero va a estar más duro en Corea del Norte o va a estar más duro en Irán. Te agradecemos mucho, una vez más, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Nos estamos yendo a un corte y volvemos. Estamos hasta las 2 de la tarde. Cuando regresemos en instantes, aborto en el mundo. Mientras que en Argentina recién comienza el debate por la despenalización, en varios países del mundo, la interrupción voluntaria del embarazo fue legalizada en diverso grado. Cuba es el caso más emblemático de la región. Y también cuando regresemos, máxima tensión entre el Reino Unido y Rusia. Aumenta la presión internacional contra el Kremlin por el caso Skripal, el envenenamiento en Salisbury de un ex espía ruso y su hija. Londres expulsó a 23 diplomáticos rusos y Moscú amenazó con represalias. Todos los detalles se los contamos luego de la pausa en esta edición de Televisión Pública Argentina Noticias Internacional con Inde Pomeráñez y equipo para todo el país. Ya volvemos.